Ay, Dios mío santo. No sé cómo abrir este video. De verdad, no sé cómo abrir este tercer episodio de Diablo Presenta. Acabo de terminar de ver Peaky Blinders de Immortal Man. Creo que es momento de hacerle análisis, ver qué depara para el futuro de los Peaky Blinders y pues bueno, darles mi opinión de lo que acaba de pasar. Así que pues prepárense porque llegó a la medianoche Hell's Kitchen. Y esto es... La película empieza en el año 1940 en uno de estos campos del régimen extremista del Pinto Austriaco, no podemos mencionar aquí su nombre, en la ciudad de Sachsenhausen, Alemania, donde se nos da a entender que los alemanes tienen un plan para infiltrar libras falsificadas al régimen de Gran Bretaña, ya que es el último país de Europa Occidental que se está resistiendo al fascismo y pues sería una manera de destrozar el sistema bancario, destrozar la economía y de esta manera Alemania tendría una victoria sobre la Gran Bretaña. Y en este preciso momento también se nos presenta al villano de esta cinta interpretado por Tim Roth, quien es nada más y nada menos que John Beckett, personaje que incluso es simpatizante de este régimen extremista alemán, y se nos da a entender que él tiene la tarea de infiltrar estas libras falsificadas a la Gran Bretaña y se nos da a entender que están siendo transportadas hacia allá. Después tenemos un brinco a noviembre de 1940, donde una fábrica de la BCA en la ciudad de Birmingham es bombardeada, incluso haciendo alusión a lo que les mencioné en el video pasado, ya que históricamente pues lo que fue Gran Bretaña fue bombardeada brutalmente por los alemanes, incluyendo la ciudad de Birmingham. Y de ahí nos presentan el título de la película, que es Peaky Blinders de Immortal Man. Ya de ahí nos presentan a Tommy Shelby, que está autoexiliado, está solo. Realmente la única persona que lo sigue acompañando es Johnny Dox, y al parecer está viviendo en esta casa que él incluso mandó destruir al final de la sexta temporada. Y el personaje de Johnny Dox le menciona a Tommy lo que acaba de suceder en Birmingham y en Small Hill, que fueron bombardeadas por los alemanes, y le da a entender que una familia gitana apellidada Palmer logró escapar y se estaban como refugiando en la propiedad de Tommy Shelby. Thomas le pide a Johnny Dox que por favor los ahuyente, pero a Johnny le dan miedo como las maldiciones gitanas que podrían echarle si los llegara a ahuyentar, y al final de cuentas no los avienta. Johnny también menciona que uno de estos miembros de la familia Palmer preguntó por el Rom Barrow, quien es el rey de los gitanos, alias Tommy Shelby, y pues realmente él lo que les contestó es que Tommy Shelby está alejado de este mundo y está escribiendo un libro. Incluso esto va a ser muy importante, ya que Tommy Shelby está relatando un libro como con toda su vida al parecer, y en uno de estos momentos de escritura, al parecer el personaje de Thomas Shelby está recibiendo una llamada y no se nos da a entender quién es el que le está marcando, simplemente la rechaza y se vuelve a sentar. Y después al parecer el personaje de Tommy sigue teniendo estas visiones que tenía en la última temporada y alcanza a ver a su hija rubia corriendo en lo que parece ser el jardín de su casa. Él obviamente se saca de onda, va y la sigue y se da cuenta que le dejó una bufanda colgada. Al parecer esta bufanda era de ella, y en este preciso momento Tommy va a dejar la bufanda a una tumba y se nos confirma que esa tumba es nada más y nada menos que el personaje de Arthur Shelby, quien incluso falleció 2 años antes de lo que transcurre esta película, en 1938. Ya para este punto el personaje de Johnny regresa con Thomas y le menciona que la persona que le estaba marcando era su hermana Ada Shelby y que viene con muy malas noticias, y Tommy pues se decide en ir a verla. Para este punto de la película Tommy empieza como a narrar ciertos acontecimientos como que sucedieron, empieza a decir que ve fantasmas, que vive en una casa llena de espíritus, etcétera, etcétera, etcétera. Para este punto el personaje de Ada aparece, le menciona lo que sucedió en la fábrica de la BCA, obviamente le pide que lo acompañe, que regrese a Birmingham para que dé la cara con todos los testigos que vieron lo que sucedió en la fábrica, ya que Ada pues solamente es la parlamentaria. Tommy rechaza la oferta, le dice que él tiene su propia guerra, además que desde la muerte de Arthur se abrió una puerta en su cabeza al parecer, que es lo que hace que él tenga estas visiones. Obviamente el personaje de Ada lo comprende y se va. También se me olvidó mencionar que para este punto se nos confirma el paradero tanto de Duke como del hijo Charles de Tommy Shelby. Se menciona que el hijo de Tommy Shelby, Charles, está en África del Norte, al parecer en el frente, y el personaje de Duke está dirigiendo a los Peaky Blinders como si fuera 1919, o sea, muy violento. Ya de ahí tenemos una escena que incluso Netflix subió como sneak peek a su YouTube hace unas semanas, que es el personaje de Duke Shelby interpretado por Barry Keoghan asaltando la fábrica de la BCA que acaba de ser bombardeada. Obviamente los testigos no toman muy bien lo que está haciendo Duke, ya que él asalta la fábrica con disque autorización del inspector de policía de Birmingham. Obviamente los testigos no le parece, uno lo confronta y tenemos una escena de pelea muy brutal mostrándonos que el personaje de Duke está completamente zafado de la cabeza y es muy frío al momento de tomar decisiones. Incluso en ese momento le pide al personaje de Jay Lycurgo que por favor robe mucha dinamita, robe
robe todo lo que pueda de la fábrica y que le consiga un arma, ya que espera problemas. Ya después de esta escena vemos como el personaje de Ada y su hijo Carl se dirigen a la fábrica de la BCA, pues a dar como la cara con los testigos. Obviamente ellos rechazan a Ada, ya que pues además de lo que acaba de pasar, pues el personaje de Duke asaltó la fábrica de la BCA sin mostrar respeto por lo que había sucedido. Y después tenemos un brinco de escena al bar Garrison una vez más y se menciona que un personaje está esperando a Duke en la parte de atrás del bar. Este personaje es nada más y nada menos que John Beckett, interpretado por Tim Roth, pidiéndole por favor al personaje de Duke que le ayude a infiltrar las libras falsificadas a través de las pandillas, a través del crimen organizado, y que los Peaky Blinders sí ayudaran al régimen extremista, vaya, a cumplir esta misión. Se llevarían el 20% de estas libras, que serían aproximadamente unas 70 millones de libras falsificadas más o menos, y obviamente sería un acto de traición al gobierno de Gran Bretaña, ya que pues es algo que le daría una victoria a los alemanes. Ya en la siguiente escena vemos como un personaje se ha colado en la casa de lo que parece ser Tommy Shelby, le deja una tarjeta y le dice que siga las ventanas, y es nada más y nada menos que el personaje de Rebecca Ferguson, interpretando a Kaulo Chibisky o algo así, el apellido está un poco extraño, que es la hermana gemela de la madre de Duke Shelby, que se nos menciona en la sexta temporada, llamada Zelda. En este preciso momento inicia un arco donde vemos al personaje de Kaulo, que dura incluso varias escenas separadas, pidiéndole al personaje de Thomas Shelby que lo ayude a encaminar a su hijo al buen camino, ya que está completamente zafado, está completamente loco, e incluso logra persuadirlo a través de magia gitana, y le menciona que incluso su hermano Arthur le dijo a ella, dizque, que si ayudaba a encaminar a su hijo, Tommy Shelby conseguiría la paz que necesita. Y ahí tenemos la famosa frase del tráiler de I'm not that man anymore, ya no soy más ese hombre, yo no puedo ayudarlo. Este arco realmente dura mucho tiempo, entonces lo que va a hacer es explicárselos un poco y les va a poner qué estaba sucediendo mientras pasaban este tipo de situaciones. Y pues también el personaje de Johnny Dogs le advierte que este personaje de Kaulo es peligroso y que pues debería ahuyentarlo de la casa por toda esta magia que suelen usar estas tribus gitanas. Tommy al parecer lo ignora y continúa manteniendo a Kaulo como visitante en su casa. Y mientras sucedía esto, el personaje de Ada fue a confrontar a Duke por lo que sucedió en la fábrica de la BCA. Ella lo amenaza de que va a presentar pruebas, al parecer con los testigos, a la policía militar para que tomen represalias contra él. A Duke no le interesa y literalmente la ignora. De ahí después vemos como Birmingham vuelve a ser bombardeada al parecer, y el personaje de Ada va a un refugio público donde estaban varios de los testigos de la fábrica de la BCA y muchísimas más personas, y les pide de favor que le ayuden a testificar en contra de Duke para que ahora sí tomen represalias contra él. Todo esto sucede mientras está el arco de Kaulo y Tommy Shelby. Realmente son muchísimas escenas, pero realmente se los quiero resumir como lo mejor posible. Ya después de esta escena, el personaje de John Beckett le presenta a un alto mando de este régimen extremista alemán al personaje de Duke, llamado Virgil. Se supone que en esta escena Duke se dedica a explicar cómo va a hacer para contrabandear las libras falsas en lo que serían los muelles de Liverpool, y pues más o menos da a entender el plan que tiene. Se da a entender en este momento que al parecer el personaje Virgil pues es un hombre que va y le chismea a toda su amante, entonces es un peligro para el régimen extremista, y acaba Duke eliminándolo por órdenes de John Beckett. Ya después le pide que se deshaga pues del... y ahí termina la escena. Ya después, en las siguientes escenas, finaliza el arco con Tommy Shelby y Kaulo. Se nos da a entender que incluso el personaje de Arthur falleció por accidente, vamos a llamarlo entre comillas, ya que el personaje de Tommy pues lo eliminó como en un arranque de ira, ya que pues él había robado su auto bajo sustancias y él lo había estrellado, y como que Tommy por un arranque como de emociones lo eliminó. Fue un accidente y se sigue culpando por ello, y de esta manera pues como por todo este tema de la magia gitana, Tommy acepta ayudar a su hijo Duke para que ahora sí pueda conseguir la paz que siempre ha querido. Y tenemos una de las escenas más increíbles de la película, que es Tommy Shelby poniéndose su traje de Peaky Blinder una última vez. Se ve increíble esta escena, yo de verdad me encantó. Y después nos brincan a otra escena con el personaje de Beckett llegando con Duke y diciéndole que pues en el refugio público donde se encontraba Ada había un simpatizante del régimen fascista que les chismeó a ellos lo que planeaba hacer Ada y que la única opción es eliminarla. Y ahí también tenemos una de las escenas más emotivas de la película, que es Duke como persiguiendo al personaje de Ada. La verdad, él no se anima a eliminarla y acaba eliminándola el personaje de John Beckett. Para este punto, el personaje de Thomas Shelby ya se dirige a Birmingham acompañado de Johnny Dogs, y recordemos que él está teniendo como estas visiones, más o menos como estas visiones gitanas, donde ve a la mayoría de sus parientes o gente que ha fallecido por su culpa. Y en este preciso momento Tommy siente que algo está mal, se baja del coche y vemos a Ada con un paraguas literal viendo a Tommy, que da a entender que falleció. Y en este momento Tommy Shelby está completamente desesperado y se dirige hacia Birmingham. Para este punto Tommy Shelby llega a
la escena del crimen y decide mandar a la morgue al personaje de Johnny Dox, y Tommy va como loco a buscar a Duke al Garrison. Y tenemos una escena increíble en el Garrison donde pues él se aparece, él apaga la música, la mayoría de la gente pues lo confronta, le dice que qué le pasa, que eso no se debe de hacer. Al final de cuentas acaba como en discusión. Tommy Shelby logra espantar a uno de los guardias, al parecer como que le reclamó por la música, poniéndole una granada dentro de él para que saliera corriendo del bar Garrison. Incluso el personaje de Jayla de Kurgo menciona que él es el gran Tommy Shelby, y la verdad la mayoría de la gente como que no lo reconoce, y este mismo personaje le dice el paradero de Duke al personaje de Tommy. Ya después tenemos una escena de él confrontando a su hijo, pues literal reprochándole que por su culpa se falleció Ada, o si literalmente él fue el que vendió a Ada, y pues al final de cuentas como que Duke se echó para atrás, entonces como que lo perdona, y Duke acaba explicando todo el plan de John Beckett y que él fue el culpable de que Ada falleciera. Para esto Tommy después se dirige a la morgue donde se encontraba el personaje de Johnny Dox y acaba diciéndole que se vaya y que le dé su arma, ya que espera problemas, ya que el personaje de John Beckett se dirige ahí para eliminar a Tommy Shelby. Obviamente Tommy se despide de su hermana y se confiesa con ella. Él había mencionado que había eliminado accidentalmente al personaje de Arthur, pero en este preciso momento se nos revela la verdad. El contexto fue el mismo: Arthur bajo sustancias, bajo su depresión, bajo su impulsividad, robó el vehículo de Tommy, lo estrella, y Tommy bajo las influencias del alcohol y al estar tan harto de su hermano lo elimina, y tenemos una escena que literalmente nos plantea cómo fue la situación. Fue en la niebla como lo planteó con Kaulo, pero pues se nos revela que realmente fue porque él estaba harto de su hermano y fue bajo las influencias del alcohol. Para este punto Tommy se confiesa, llora y tiene un gran enfrentamiento con el personaje de John Beckett. En este enfrentamiento realmente nadie pierde, acaban yéndose los dos y Tommy agarra un caballo negro y va cabalgando por todo Birmingham, donde ahora sí lo reconocen, haciendo incluso referencia o paralelismo al primer capítulo, que literalmente es Tommy Shelby con un caballo. Así empieza la serie. Para este punto el personaje de Kaulo ya se va a encontrar en el Garrison con el personaje de Duke y le dice que su madre siempre lo consideró un rey, pero que para ser un rey tiene que eliminar a su padre y tiene que traicionarlo. Para este punto el personaje de Duke tira una moneda y cae, y ahí se queda la escena. Quiero que recuerden muy bien este punto. Y tenemos la escena del tráiler donde vemos a Tommy tomándose un trago con Duke, donde al parecer Duke va a ayudarlo a encontrar a Beckett y a eliminarlo. Ya después tenemos la escena del funeral de Ada, donde incluso aparece su hijo Carl y su otra hija, que había nacido apenas en la sexta temporada, si no mal recuerdo, creo que fue en la sexta. Y para este preciso momento Tommy sabe que John Beckett está en los almacenes del muelle de Liverpool. ¿Y quién más conoce los almacenes del muelle de Liverpool que el personaje de Hedden Stagg, interpretado por Stephen Graham, que le menciona la ubicación y posición del personaje de John Beckett? Y en este punto el personaje de Thomas Shelby toma la decisión de quemar las libras que el personaje de John Beckett quiere contrabandear al Reino Unido. Para este punto el personaje de Duke llama a John Beckett y está dispuesto a traicionar a su padre, revelando la estrategia que van a hacer para eliminarlo. Él de esta manera eliminaría al Ron Barrow y se convertiría en el rey y en el sucesor de los Peaky Blinders. Ya para este punto se nos plantea la estrategia que va a seguir Tommy Shelby, todo el equipo que está con él, que incluso es Charlie Strong, Curly, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso me olvidó mencionar que Charlie Strong y Curly aparecen desde que Ada está viva y está pidiendo como que le ayudaran a localizar a los testigos, pero no sirvió de nada al final de cuentas. La acaban rechazando y le acaban diciendo que se vaya. Pero en este punto nos explican como la estrategia de todos estos personajes para eliminar al personaje de John Beckett. Se supone que Tommy se colaría por los túneles del muelle mientras habrían 3 barcos señuelos llegando para distraer a lo que sería a estos personajes del régimen extremista. Y no se nos menciona qué va a hacer Duke en esta estrategia. Realmente de ahí brincamos a la escena donde todos van llegando. Incluso cuando van de camino, Tommy sigue escribiendo su libro mencionando que para este punto se va a decidir qué es lo que va a suceder y que su primogénito literalmente de los Peaky Blinders es Duke Shelby, se supone. Ya después brincamos a la escena donde se aplica todo el plan. Vemos al personaje de Duke traicionando a su padre, revelando la estrategia que planeaban hacer, y acaban posicionando a todos los guardias en un punto del muelle donde se ubicaban las 3 barcazas encargadas de hacer distracción, y dejan solo al personaje de John con el personaje de Duke. Para este punto, esta era una súper estrategia bien cañona del personaje de Tommy, ya que pues la idea era hacerle creer a John Beckett que Duke iba a traicionar a su padre para posicionar a los guardias, y las barcazas iban a ser barcazas bomba que les ayudarían a debilitar a varios personajes de este régimen extremista y obviamente dañar al personaje de John Beckett o incluso eliminarlo. Y se revela que cuando Duke lanzó la moneda le había caído de respuesta que traicionara a su padre, y al final de cuentas no lo hizo. Incluso minutos antes de que empiece todo este plan, Tommy Shelby, Kaulo le lee la suerte a Tommy. En este preciso momento se nos revela que Tommy siempre supo las intenciones de Kaulo, ya que pues Polly Gray le mencionó que si un mirlo se acerca a tu vida significa que la muerte se avecina. Entonces Tommy siempre supo las intenciones de Kaulo, simplemente estaba como manejando todo como a su favor a la estrategia. Sabemos que Tommy Shelby suele manejar así las cosas desde la serie. Y ya regresando un poquito a la escena del muelle, las barcazas estallan, dañan a muchos personajes del régimen extremista. John Beckett es herido, igual que Duke más o menos, nada más Duke logra escapar. Tommy entra por lo que serían las tuberías,
logra incinerar las libras también, esa era parte del plan, para que los alemanes perdieran contra Gran Bretaña, pero el personaje de John Beckett sigue vivo. Agarra un coche, agarra un arma y tenemos una de las escenas más tristes de toda la película, que es el fallecimiento de Thomas Shelby. En este preciso momento, John Beckett logra dispararle 2 veces a Tommy, pero literal como el hechicero ni se inmuta. ¡Pero el hechicero ni se inmuta! Y logra eliminar a John Beckett de un disparo a la cabeza, y de esta manera eliminan al personaje de John Beckett. Tommy se cae y le dice al personaje de Duke que tiene que eliminarlo. Para esto también se me olvidó mencionar que el personaje de Cowler le dio una bala con el nombre de Tommy al personaje de Duke, y Tommy le dice: con la bala que ella te dio, dame la paz que yo siempre quise, acabemos con esto. Vemos a todos los personajes alrededor de ellos, que es Charlie Strong, Curly, todos los que quedan, vaya, de la serie original, y vemos la triste partida de Thomas Shelby, una de las escenas más tristes de toda la película. Gran cierre para este personaje, de verdad es una escena muy increíble. Al final de cuentas lograron que nos encariñáramos de cierta manera con Duke. Se me hizo muy buena la interpretación de Barry Keoghan, pero ahorita vamos a entrar con mi opinión. Y la película cierra con el funeral de Thomas Shelby, y literalmente así termina la película. Así termina Peaky Blinders, The Immortal Man, y se termina de escribir el libro, se me olvidó mencionarlo, que se llama The Immortal Man, y es la historia de Tommy Shelby. Y bueno, ¿qué sigue para los Peaky Blinders? Porque realmente esta película sí cierra todos los arcos. Bueno, más que cerrar los arcos, cierra los personajes. Entonces, ¿qué sigue en la pantalla chica? Vaya, para los Peaky Blinders, porque va a continuar en la pantalla chica. Va a haber una serie secuela tomada en el año 1953 con la reconstrucción de Birmingham después de la Segunda Guerra Mundial. Al parecer será protagonizada lógicamente por el personaje de Duke Shelby, quiero pensar, y le mencionan varias veces en la película Duke que él ya no tenía familia, que ya no había ningún Shelby con vida, pero esto solamente es para despistarnos, ya que quedó vivo Finn Shelby, quien fue expulsado por el propio Duke Shelby en la última temporada. Yo pensé incluso que iba a haber como una escena post créditos, o como que al final nos iban a dejar esta premisa de lo que se venía con el personaje de Finn, al haber interpretado por otro actor, pero al parecer el asunto no fue así, y posiblemente en esta nueva serie de los Peaky Blinders, que realmente no hay mucha información, solamente se sabe que está detrás pues Steven Knight, está incluso de coproductor el actor Cillian Murphy, está la mayoría del equipo detrás de esta misma serie. Se va a llevar en 1953, posiblemente sea protagonizada por Barry Keoghan, y veamos de villano a Finn Shelby, y posiblemente se entere de la muerte de sus hermanos y culpe a Duke por ello, y acabe regresando a vengarse de él y a vengar a sus hermanos. Si no mal recuerdo, está aprobada para 2 temporadas, aún no hay fecha de estreno, pero los Peaky Blinders van a continuar. Bueno, ahora sí les voy a dar mi opinión de la película. Realmente a mí la película se me hizo un 10 de 10. Yo solamente tengo 2 problemas con la película. El primero es cómo se manejó el asunto de Arthur. Yo entiendo que por muchos problemas personales del actor Paul Anderson pues no pudo aparecer, pero la verdad sí se siente como muy extraño el cierre de Arthur, ya que ni siquiera como que se siente muy a la brusca. Obviamente esto no es culpa ni de Netflix, ni de BBC, ni del guión. O sea, sabemos que si Paul Anderson hubiera estado en esta película, su cierre hubiera sido increíble como fue el de los demás personajes, pero realmente fue como lo único que sí dije, ay, como que no me gustó mucho. Me hubiera gustado más que si hubiera cumplido mi teoría de que Duke hubiera sido el encargado de eliminar a Arthur, así como al darse cuenta que Arthur no servía ya para ni madres y que acabara deshaciéndose de él, pero no fue así. Pero realmente no se me hizo mal, simplemente fue algo como que dije, ay, o sea, como que no me acabó de convencer mucho. Y la segunda cosa que no me gustó, esto no tiene ni siquiera como que ver con la película, fue este estreno extraño que hizo Netflix de en cines selectos y luego sacarla en Netflix. La película se supone que el 6 de marzo se estrenó en cines selectos en varios países del mundo, creo que fue Francia, Reino Unido y Estados Unidos, corríjanme en los comentarios si hubieron más países, y de esos países, pongamos que de 100 cines de cada país se estrenó en 15. Entonces como que todavía Netflix puso un letrero que decía, por favor no spoilees la película, pero pues así como de, oye, no manches, o sea, ¿cómo? O sea, obviamente se va a meter alguien con su celular y te va a filtrar toda la película, y siento que ese es el problema de estos estrenos en cines selectos. La verdad a mí no me gustó que hicieran eso porque se acaba filtrando todo, y pues realmente la película sí trae actores de talla mundial. O sea, simplemente está Stephen Graham ahí, está Cillian Murphy, está Barry Keoghan, hay muchísimos que están ahí. Mi opinión respecto a eso es, si vas a sacar algo en el cine, sácalo bien. Si realmente no daba como para que tuviera muchas ganancias, espérate a sacarlo en Netflix para que todos lo podamos ver y no se filtre nada, porque se acabaron filtrando muchas cosas. Yo me enteré mucho en redes sociales que se estuvieron filtrando miles de cosas de lo que pasaba en la película, pero de ahí más, para mí la película es una excelencia, 10 de 10, la verdad. Creo que lo único así de la película que me pegó fue lo de Arthur, pero de ahí más es un excelente cierre para la familia Shelby original que conocemos. Pues bueno, díganme ustedes qué opinan, qué creen que suceda en esta nueva serie de los Peaky
Blinders? ¿Creen que veamos el regreso de Finn Shelby? ¿Creen que veamos un nuevo villano? ¿Qué actores podremos ver en esta nueva serie? Ya que recordemos que Peaky Blinders siempre castea actores increíbles, además de Barry Keoghan, yo creo que van a haber muchísimos más. Dejen su like, dejen su comentario. Si les encanta este tipo de contenido, por favor activen la campanita. Gracias por vernos y gracias por llegar hasta este punto del video. Y pues sin nada más, esto fue Luna y Diablo.